El segundo tipo de funciones almacenadas son las funciones almacenadas. A diferencia de los procedimientos, las funciones almacenadas siempre van a retornar un valor. De hecho, se puede considerar como una expresión cuyo valor es el propio dato que retorna. Por este motivo, las funciones se llaman de forma diferente, no con call, sino con una sentencia select, como si se tratara de cualquier otro dato o variable. Bueno, para crear una función utilizamos la sentencia createFunction. Indicamos el nombre y los parámetros, que en este caso siempre van a ser parámetros de entrada, si es que los hay. Posteriormente hay que definir cuál va a ser el tipo de datos que va a retornar esta función. Como ya sabréis, en otros lenguajes de programación se indica el tipo de datos que retorna la función justo antes del nombre. Normalmente se suele indicar aquí. Y después de indicar el tipo de datos que devuelve, se debe decir si la función es determinista o no determinista. Una función determinista siempre devuelve el mismo resultado si se le pasan los mismos valores de entrada. Es decir, una función no determinista puede devolver resultados diferentes cada vez que se le llama, aunque sean los mismos datos de entrada. Por ejemplo, cuando se usan funciones del tipo now, que es el tiempo actual, o del tipo rand, que es un número aleatorio. Por tanto, aunque entren los mismos datos, pueden salir resultados diferentes. Normalmente siempre va a ser de tipo deterministic. Otra cosa importante de las funciones es que siempre debemos indicar qué es lo que va a devolver esa función con la instrucción return. Vamos a poder devolver pues un valor constante, una expresión como es en este caso, una variable o incluso otra función. Y para llamar a dicha función lo podemos hacer con un select. Vamos a probar este código. Vamos a copiarlo y lo probamos en nuestra terminal. Venimos aquí, lo pegamos y para llamar en este caso la función cubo, pues lo haremos con select. Select, el nombre de la función, y por parámetro le pasamos, por ejemplo, 3. También podríamos llamar varias veces a la función, coma, cubo 4, coma, cubo 5. Y aquí veis que nos muestra en 3 columnas los 3 resultados. A diferencia de los procedimientos, podemos utilizar una función como si se tratara del valor que retorna. Podemos asignarla, por ejemplo, a una variable. Set, vamos a llamarlo cubo de 4, es igual a cubo 4. Nos lo guarda en la variable cubo y vamos a ver que almacena pues 64. Incluso también puede utilizarse dentro de otras funciones definidas por el usuario o del sistema, como con cat. Vamos a crear una variable, set valor, que vamos a dar 5 a esta variable, 5. Y vamos a hacer un concat, select concat, pues el cubo de espacio 5, que es valor, el cubo de valor es cubo y como parámetro le podemos meter la propia variable valor. Pero aquí tenéis, el cubo de 5 es 125. Vamos a crear otra función a la cual le pasemos como argumento el código de un empleado y retorne su salario. Bueno, nos venimos otra vez al editor de texto. Vamos a cambiar, ahora no será un procedimiento, sino que será una función. Vamos a hacerlo más grande. Le vamos a llamar salario por código. Bien. ¿Qué va a recibir? Pues una variable que llamaré code de tipo entero. ¿Qué va a devolver? Va a devolver un entero, porque en este caso el salario no tiene decimales, con lo cual returns, importante que termine por S, int, y además es determinístico. Bueno, y lo que va a hacer la función es, en primer lugar, me voy a declarar una variable para guardar el salario. Declare _salario
que es un entero. Vamos a almacenar en esa variable la consulta. La consulta será select salario del empleado, sale, into, dentro de la variable salario, from la tabla empleado, donde el código del empleado va a ser pues el que reciba como parámetro de entrada, code. Y aquí viene lo importante, ¿qué devuelve la función? La función va a devolver return la variable salario. Con esto ya tendríamos la función creada. La voy a copiar y la probamos aquí. La podemos llamar, como hemos dicho, directamente con una select. Select salario por code 2. El salario del empleado 2, que son 4,5 millones. Como hemos visto, también lo podemos usar dentro de una expresión. Podemos hacer select del salario del empleado 2 multiplicado por 2, pues 9 millones. O dentro de otra consulta, yo puedo hacer un select nombre del empleado, nomem, la función que acabo de crear, salario por code. Fijaos que en vez de pasarle una variable, pues lo que voy a pasarle es una columna, codem, from empleado. No tiene mucho sentido porque podríamos directamente sacar la columna salario de empleado, pero bueno, que veáis que se puede aplicar esa función dentro de una sentencia select. Por aquí tendrías todos los usuarios, todos los empleados con su salario. Vamos a crear otra función que retorne el salario más alto. Bueno, pues venimos otra vez al editor de texto y lo que vamos a hacer es, le voy a llamar a esta función max salario. Como es de todos los empleados, pues no le vamos a pasar ningún argumento. Va a devolver también un entero, porque es el sueldo. Y en este caso, solo cambiaremos la consulta. Lo que vamos a hacer es aquí, ponerle que devuelva la función max del salario del empleado, que es salemp. Lo guardamos into la variable salario from empleado. Y una cosa interesante es que si por lo que sea no nos acordamos de cuál es el tipo de datos de la columna salemp, existe la opción de no darle el tipo de datos directamente, sino decirle aquí type of y pues la tabla punto la columna. En este caso la tabla es empleado punto la columna es salemp. Lo que esto va a hacer es detectar cuál es el tipo de datos de esta columna y se lo asignará a la variable salario. A veces puede ser más cómodo. Lo vamos a dejar como estaba. Vamos a dejarlo con el int. Y vamos a probar que funcione todo bien. Copiamos la función, la pegamos aquí y la probamos. Select max salario. Pues sí, el salario más alto es el de 7.200.000. Vamos a aprovechar esta función para actualizar la tabla empleado y poner a los empleados que cobren más de 2 millones el salario máximo. Lo voy a hacer dentro de una transacción para después poder deshacerlo. Voy a hacer una transacción. ¿Y cómo sería la sentencia de actualización? Muy sencilla. Update, la tabla empleado, y ponemos el salario del empleado, ¿sale? En vez de darle un valor, puedo utilizar aquí una función, pues max salario. ¿En qué condiciones? Pues en la condición de que el salario del empleado hemos dicho que sea mayor a 2 millones. Cortamos la consulta, vamos a comprobarlo. Select asterisco from empleado. Pues como veis, pues todos los que cobraban más de 2 millones ahora cobran el salario máximo. Vamos a volver a dejarlo como estaba, hacemos un rollback y vemos que ahora pues ya está con los datos originales. Con las funciones también podemos usar las sentencias alter
drop, consultar su estado con show function status o ver su definición con show create function. ¿De acuerdo? Podemos hacer un show function status. Vamos a verlo mejor en vertical. Pues aquí tenéis la función salario por código, el max salario, el cubo, las tres que hemos creado. Como último ejemplo, y esto un poco más complicado, vamos a crear una función que reciba el nombre de una ciudad y retorne el número de empleados que trabajan allí. Bueno, para plantear esto, abrimos de nuevo el editor de código. Voy a llamarle a esta función, pues, empleados por ciudad, en C otra vez. Y como parámetro hemos dicho que entraba el nombre de ciudad, pues ciudad, que va a ser pues un varchar de 15, por ejemplo, varchar de 15. Esto va a devolver un entero, porque va a ser el número de empleados, y va a ser siempre determinista. Entonces, nos declaramos la variable numemp para el número de empleados, que es de tipo entero, y tenemos que tener muy clara cuál va a ser la consulta que va a obtener esos datos. En este caso, pues habrá que cruzar la tabla empleado con departamento y con centro. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer la select, que será select. Vamos a contar con el número de empleados, por ejemplo, codem. Y eso lo vamos a guardar dentro de la variable into numemp. Vale, ¿de qué tablas? From empleado E, que lo vamos a cruzar join con el departamento D, mediante pues el código de departamento e.coddep es igual a d.coddep. Y todo esto lo vamos a cruzar también join con la tabla centro C, donde el código de centro del departamento es igual al código de centro del centro, cen. Y además de todo esto, pues tiene que llevar una condición, y es que where la población con cen va a ser igual a la que pasemos como argumento, que le hemos llamado ciudad. Bien, y por último, antes de terminar, pues ¿qué va a devolver? Va a devolver la variable numemp. Ya lo tendríamos. Vamos a probarlo. Copiamos este código, lo pegamos aquí y probamos. Select empleado ciudad de cuántos empleados hay en Cartagena. Pues deberían salir 8. De los 10 que hay, acordaos que solo 2 eran de Murcia. Con lo cual, si yo hago aquí ahora Murcia, pues salen 2. Y si pongo otra cosa, pongo Lisboa, pues 0. ¿De acuerdo? El código de la función pues puede complicarse todo lo que queramos. Y ya para finalizar el vídeo, os dejo estas dos rutinas almacenadas para que las analicéis a ver si sois capaces de comprender cuál es su funcionamiento. Son un poco más extensas, pero yo creo que se entiende muy bien cuál es su cometido. Ya en el próximo vídeo veremos las estructuras de control de flujo. Un saludo.